Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezuna Artea, sacerdote católico, religioso, capuchino, franciscano. Con mucho gusto, como en los temas anteriores, estoy con ustedes en esta serie de programas Seguidores del Camino. Y ahora pues estamos estudiando la actualización de la historia de la salvación a través de los sacramentos. Hemos estudiado en la Biblia los pasos importantes de la historia de salvación llevada a cabo, realizada en el pueblo de Israel, y ahora vamos a ver cómo podemos nosotros actualizar esa historia en nuestra propia vida. Y comenzamos en el tema anterior, tema 18, hablando del bautismo como el sacramento que nos da la gracia, el privilegio de nacer como hijos de Dios, como hijos adoptivos, nos dice San Pablo, de Dios. ¿Qué quiere decir eso de adoptivos? No lo dije el día pasado, pero quizá conviene decirlo. Adoptivos en el sentido de que después de que el ser humano, por el pecado, había renunciado a una relación amistosa con Dios, algo así como el hijo pródigo de la parábola, y así como el hijo pródigo se va de la casa paterna, el ser humano sale, nos dice los relatos del Génesis, capítulo 3, sale del paraíso, como sale de ese lugar en el que convivía con Dios. Entonces, para cumplir esa promesa de salvación, Jesús viene a este mundo, comienza una historia nueva y Él es el primogénito de muchos hermanos. Entonces, en Jesús, al ser hermanos suyos, somos adoptados como hijos de Dios de nuevo. Es decir, en el plano espiritual, obviamente en el plano natural, pues podemos decir que todos los seres humanos somos hijos de Dios porque todos hemos recibido de Él la vida natural. Entonces, en el plano espiritual somos adoptados a esta experiencia admirable, maravillosa, que inicia Jesucristo y que nosotros la encontramos en la Iglesia. Y por eso precisamente hoy nuestro tema es el bautismo como nacimiento en una comunidad en la Iglesia. Leemos lo que el Catecismo nos dice en los números 1213 y siguientes. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Fíjense cuántas cosas. Liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Ahora somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Incorporados a la Iglesia. Esto lo vamos a tratar más en detalle en el sacramento de la confirmación. Ahora nos vamos a centrar más en la participación en la misión de la Iglesia. Si por el bautismo somos regenerados, es decir, nacemos de nuevo, tenemos que suponer que nacemos en una comunidad. Como toda persona, en el plano natural, nace en una familia. Efectivamente, nacemos en la Iglesia,
que es la familia de los hijos de Dios, regenerados por la fe en Jesucristo. Este es sin duda un aspecto de nuestra vida cristiana que tenemos que conocer y profundizar, pues es fundamental en nuestra vocación y vida de cristianos ser miembros de una comunidad que llamamos iglesia. Como les dije el día pasado, la pila bautismal tiene esa forma cóncava que asemeja el seno de una madre, en este caso de nuestra madre la Iglesia, en el que somos engendrados. Pues vamos ahora a ver algunos de los textos que nos explican esta maravilla y este privilegio de nacer, de ser incorporados a la Iglesia y participar en su misión. Dice los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el capítulo 4, se nos dice cómo la predicación de San Pedro y el día de Pentecostés tuvo como fruto que varios miles de personas se sintieran cuestionadas en su vida y aceptaran el bautismo. Eso está ahí en el capítulo 2, versículos 14 al 37. A continuación, se viene a decir que el fruto del bautismo de esta gente da origen a la primera comunidad o iglesia en Jerusalén. La primera comunidad que se describe tan bellamente como una comunidad ideal donde se comparte todo, como una comunidad religiosa hoy en día donde tenemos todo en común. Vamos a ver un poquito, vamos a leer un poco de este capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 42. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la unión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales que en Jerusalén se realizaron por medio de los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno, etc. Y eso es en el capítulo 2, versículo 42 al 47. Pero también tenemos un texto paralelo en el capítulo 4. Vamos a ver. Versículos 32 al 37. Dice, todos los creyentes pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. No había entre ellos necesitados, porque todos los que tenían haciendas o casas las vendían llevando el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Capítulo 4, versículos 32 al 35. Hermoso, ¿no? Bueno, podemos decir que la evangelización conduce a ser miembro de la comunidad a través del bautismo, a ser miembros de esta iglesia en la cual
realmente el Señor nos da la gracia de ser hermanos y convivir como tales. También tenemos un texto importante en la carta de primera de San Pedro, en el capítulo 2, donde nos dice lo siguiente, en versículos 4 al 9. Acercaos a él, piedra viva rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Así también vosotros, como piedras vivas, os erigís en casa espiritual y constituís un sacerdocio consagrado para ofrecer, por medio de Jesucristo, sacrificios espirituales agradables a Dios. Fíjense que versículo 4 y 5 del capítulo 2 de la primera carta a San Pedro, pues nos viene a decir que este templo, esta iglesia, ante todo es espiritual y que la constituimos nosotros los miembros que nos llamamos seguidores de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, ese es un concepto que hoy lo manejamos bastante al decirnos somos iglesia, somos miembros de la iglesia y somos responsables de la vida de la iglesia de distintas maneras, tanto para recibir como para compartir. Bueno, y en el mismo capítulo, más adelante, nos dice San Apóstol lo siguiente. Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido en posesión, para anunciar las grandezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí está la misión, nuestra misión como pueblo de Dios, como iglesia, anunciar las grandezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, es decir, proclamar esta gracia de nuestra vocación y de nuestra experiencia de ser hijos adoptivos de Dios y de vivir en la comunidad y de anunciar el Evangelio de Jesús y presentarlo, proclamarlo como nuestro Señor y Salvador. Los que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais conseguido misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahí el misterio, pues, de la iglesia, ser el pueblo de Dios, este nuevo pueblo de Dios, que con su vida, primeramente, sea una alabanza de la gloria de Dios. Bueno, esto mismo nos lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, de manera que ese pueblo nuevo y santo se convierte en la morada y en el templo donde Dios habita. Nos lo dice en el capítulo 2, versículo 19 al 22, y lo recalca en el capítulo 4, versículo 3 al 6, diciendo, tenemos un mismo Padre Dios, un mismo Señor Jesucristo y un mismo Espíritu que nos capacitan para formar un mismo cuerpo espiritual que llamamos Iglesia. Vamos a leer este segundo texto, capítulo 4, versículo 3 al 6. Vamos a ver. Uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu, como también una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios que es Padre de todos, que está sobre todos, actúa en todos y habita en todos. Hermoso, ¿no?
Por tanto, dice, mostraos solícitos en conservar mediante el vínculo de la paz la unidad que es fruto del Espíritu. Sed humildes, amables y pacientes, soportaos los unos a los otros. Esta es parte de la vida, de la experiencia, de la vida en comunidad, que es posible a través de este espíritu que nos une con una fuerza espiritual. Bien, pero luego tenemos también aquí a la carta a los Corintios, otro texto muy importante de San Pablo en el capítulo 12, primera carta, versículos 12 al 31, donde San Pablo nos describe con bastante detalle el ejemplo del cuerpo humano, en el que todos sus miembros dependen mutuamente y están organizados para el bien de todos. Y el versículo 27 es un versículo clave, fundamental, donde nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que ha descrito lo constituimos todos, con Jesucristo, cabeza. Vamos a leer algo de este capítulo porque es muy hermoso. A ver, versículos 12 al 31. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, hemos recibido un mismo espíritu en el bautismo, a fin de formar un solo cuerpo. Y todos también hemos bebido del mismo espíritu. Por su parte, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Con razón, Dios ha dispuesto cada uno de los miembros en el cuerpo como le pareció conveniente. Pues si todo se redujese a un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Por eso, aunque hay muchos miembros, el cuerpo es uno. El ojo no le puede decir a la mano no te necesito, ni la cabeza a los pies. Decirles lo mismo, al contrario, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son los más necesarios, y a los que consideramos menos nobles los rodeamos de especial cuidado. Ahora bien, vosotros formáis el cuerpo de Cristo y cada uno por su parte constituye un miembro. Y ahora describe cómo dentro de este cuerpo de Cristo que somos, en la Iglesia Dios asigna distintas funciones con distintos dones a distintas personas. Por ejemplo, a unos les da el don de hacer milagros, de curar enfermedades, de atender a los necesitados, de dirigir la comunidad, de hablar un lenguaje misterioso, etc. Distintos carismas para el servicio común de la comunidad. Y dentro de todos estos carismas, nos dirá luego en el capítulo siguiente que el carisma más importante, el corazón, por así decirlo, de la comunidad y de la Iglesia es el amor, es la caridad, que se manifiesta concretamente en actitudes muy humanas y cercanas a la experiencia de la vida, como ser paciente, ser bondadoso, y evita la envidia, el orgullo, no se irrita, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo sobrelleva, todo lo aguanta, encuentra alegría en la verdad y no se alegra de la injusticia, etc. Bueno, pues este es el gran misterio en el cual Dios nos ha dado la gracia de estar incardinados. El misterio de la Iglesia, que es el misterio de nuestra vida cristiana. Qué hermoso. Estos textos, pues es importante que los podamos
leer, releer una y otra vez, podamos pues darles la importancia que tienen como un alimento espiritual constante, ¿no? Que no podemos programar nuestra vida a nuestra manera, ¿no? Desde ningún aspecto de nuestra vida podamos decir yo soy cristiano a mi manera. No, hay una manera concreta, real de ser cristiano, porque, pues como dice San Pablo, un miembro no le puede decir a otro yo me las arreglo solo, ni las manos le pueden decir a la cabeza, ni los pies a las manos, etcétera, porque pues, por cada uno necesita a los demás miembros, ¿verdad? Las manos y los pies para caminar necesitan de los ojos dicen no, me cierro y no abro los ojos. Entonces, si los pies necesitan cubrirse, ponerse los zapatos, etcétera, y las manos dicen no, yo no te ayudo, ahí verás cómo le haces, ¿no? A la hora de tener que atar los lazos o las agujetas, pues como le hacemos. Y así sucesivamente. Tengo un dolor, de pronto un golpe que recibo y instintivamente me llevo la mano, ¿no? Si siento que algo me va, me viene hacia mí, un objeto que me pueda herir, enseguida me agacho o me pongo las manos sobre la cabeza. Todo ahí es como un instinto de conservación, de protección, lo que tenemos en el orden natural, y dice, pues San Pablo, que algo así ha de ser también en el orden espiritual, sentir esta comunión, esta palabra me gusta bastante, vivir en esa comunión constante de unos miembros con otros, sabiendo que nos necesitamos, ¿no? Y pues como no somos solamente miembros físicos, como las manos, los pies, etcétera, que no piensan, sino que son dirigidos por el cerebro, nosotros como personas, obviamente que sí pensamos y tenemos nuestras propias reflexiones y nuestras propias decisiones. Por eso, pues, el vivir la vida en la iglesia es algo que lo aceptamos gustosamente y lo vivimos también como una gracia, por tanto aprovechamos todas las oportunidades que tenemos para vivir en esta relación fraterna. Por eso pues sería bueno que nos cuestionemos un poco, ¿verdad? Nosotros ante esta experiencia que nos proponen los hechos de los apóstoles, San Pedro, San Pablo, textos que los hemos de tener presentes constantemente y los hemos de leer con alguna frecuencia, sobre todo en momentos de crisis. Actualmente, pues sí, es un poco difícil hoy día. La iglesia es atacada de adentro y de afuera, ¿verdad? Y pues necesitamos tener ideas claras sobre la iglesia y cómo todos somos responsables de la iglesia y cómo pues así como los miembros del cuerpo se enferman y los demás tratan de ayudarlos, pues también dentro de la iglesia también puede haber miembros enfermos, miembros que se paralizan, miembros que parece que no funcionan, entonces se necesita una actitud de mucha comprensión, de mucha paciencia, de colaboración entre todos para buscar el bien de la persona. Por tanto, nos podemos preguntar cómo vives la experiencia de ser miembro de la comunidad cristiana, que es la iglesia. ¿Vives realmente la experiencia de ser comunidad? O simplemente dices, soy iglesia, pero bueno, pues como dices, soy miembro de un país. ¿Y qué? Y luego, cuando hay elecciones o cuando hay algún asunto que hay que opinar, tú nada. Dices, no, yo no. Y vives la vida así, pues ausente de la realidad en que te encuentras, ¿no?
Nuestra vida en la Iglesia se concretiza precisamente en ser miembros de una comunidad cristiana que llamamos parroquia. ¿Cómo vives? ¿Qué disponibilidad tienes para colaborar en los proyectos de tu parroquia o en las necesidades que haya? En segundo lugar, ¿qué rasgos de esa vida descubres en ti? Rasgos de esa vida, lo que hemos leído en la carta de los Hechos de los Apóstoles, cómo vivían todos unidos, se sentían miembros de la comunidad, había un solo corazón, una sola alma, colaboraban en las necesidades de unos y de otros, se reunían para orar en común, escuchaban la palabra de Dios, etc. ¿Cuáles crees que debes de cultivar más de esas actitudes o rasgos o actividades? En tercer lugar, ¿cómo te ayuda el símbolo del cuerpo a entender el misterio de la comunidad eclesial? Eres un miembro. ¿Cómo te identificas? Recuerden, podemos recordar la historia de Santa Teresita del Niño Jesús, que se cuestionaba precisamente eso, ella, ¿quién soy yo en la iglesia? Entonces descubrió, bueno, el Señor le inspiró, sin duda, que ella quería amar, que su labor en la iglesia era amar a todos y dar su vida, entregar su vida como religiosa, contemplativa, carmelita, entregar su vida por el bien de todos, ¿no? Y entonces dice, entonces mi lugar está en el corazón, yo voy a ser como un corazón en el cuerpo de la iglesia, que su función sea amar. Se entrega su vida y de hecho la Iglesia la declaró patrona de las misiones, a pesar de que ella estaba encerrada y no pudo ir nunca a ningún lugar de misión. San Francisco Javier, que también es patrono de las misiones en la Iglesia, ella con su oración y con su vida entregada, con lo que vivió y los que sufrió a través de sus enfermedades, todo eso, pues fue una fuerza espiritual, misionera, que la Iglesia la consideró y por ello la declaró patrona de las misiones. Y la última pregunta, ¿qué fuerzas espirituales de las señaladas en los Hechos de los Apóstoles te van a ayudar a vivir la realidad de la comunidad cristiana? Antes he mencionado en cuáles participamos. Ahora, ¿cuáles crees que te van a ayudar más a ti? El atender o el asistir más frecuentemente a la iglesia, o el leer la palabra de Dios con más frecuencia, o el sentirte responsable de necesidades que hay en la iglesia, o el conocer más a los miembros de la iglesia, porque hay mucha gente que va constantemente a la iglesia, a la misma parroquia, a la misma comunidad, y sin embargo no conocen prácticamente a nadie o a casi nadie fuera de sus amistades personales o de sus parientes. Entonces, entre los miembros de una comunidad, como es una parroquia, hemos de procurar pues conocernos y crear comunidad, crear esa comunidad que nos haga sentirnos como una familia espiritual cristiana. Y bueno, pues para concluir solamente les recomiendo el Salmo 122, que puedan leer el Salmo 122, que nos recuerda que Jerusalén es el símbolo de la iglesia. Jerusalén, la ciudad de Dios, que según el Apocalipsis desciende del cielo como esposa engalanada para su esposo, es el símbolo de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos y en cuya misión participamos. Pues que el Señor los bendiga, paz y bien.